Pues muy buenas tardes. Los niños pueden salir a sus clases, por favor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos acá. Gracias a Dios. Pues hoy vamos a hacer otro break en relación a las predicaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Con el propósito de honrar a los padres terrenales, ¿verdad? Es bueno que podamos unirnos a esa celebración, a los padres que tenemos aquí en la tierra, o los que tuvimos aquí en la tierra. Gracias a Dios por cada papá. Estas semanas han sido muy emotivas, ¿verdad? Porque he visto videos muy que hacen el nudo en la garganta, ¿verdad? Al verlos en relación al Día del Papá, ¿verdad? Vi un video que casi me conmueve hasta las lágrimas. Era una colonia sola, muy sola, verdaderamente sola, y venía un payasito con un megáfono anunciando que el día de hoy era el Día del Papá y convocaba a toda la colonia a que festejaran. No se asomó ni un alma, pero él hizo la labor de anunciar que hoy era el Día del Papá. Otro anuncio que vi que también me partió el corazón, un hombre que tenía la playera rota, el pantalón roto, los zapatos descosidos, y su esposa le decía: ¿qué quieres que te regale el Día del Padre? Y él humildemente dijo: no necesito nada. Es algo que, pues es algo emotivo, ¿no? Casi de llorar, de conmoción por las reacciones de los papás. Pero aquí los venimos a honrar, ¿verdad? Hay ofertas en las tiendas departamentales, esas que venden todo en las noches. Hay delantales en oferta, jabón para lavar los trastes, guantes, crema para después de haber lavado los trastes con cloro. Hermanos, la verdad es que conmovió hasta el alma todos esos anuncios, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que dice más repetidamente el papá? Lo que dice frecuentemente el papá, ¿qué es? Pregúntale a tu madre, ¿verdad? Eso es la manera que muchos hombres están viviendo hoy en día. Pero bueno, hoy vamos a tomarnos un tiempo para ver lo que Dios tiene para nosotros. Es un mensaje dirigido a los papás, a los hombres piadosos y a los padres conforme al corazón de Dios. Hombres piadosos y padres conforme al corazón de Dios. Es un tema que es importante para el mundo actual, para los padres de hoy. Es un mensaje que debería de guardarse en la mente y en el corazón y poderlo aplicar todos los días de nuestra vida. Sé que hemos sido llamados a una misión muy importante como padres, pero también sé que hay muchas mamás que están obrando, ¿verdad? Están haciendo la labor de papá y de mamá. Entonces estos consejos que vamos a ver el día de hoy aplica tanto a mamás como a papás y principalmente a los papás. Así que el mensaje dice, bueno, debe ser hombres piadosos, padres conforme al corazón de Dios. Y está basado en 2 versículos, este mensaje, 2 versículos solamente en el Salmo 112, versículo 1 y 2. Vamos a abrir nuestra Biblia en este pasaje, Salmo 112, versículos 1 y 2. Al leerlo vamos a descubrir o tratar de descubrir en la pura lectura 3 verdades muy importantes para el hombre de hoy, para el papá de hoy y de siempre, de hecho. Así que cuando localices esa porción de las Escrituras, Salmo 112, versículos 1 y 2, ponte de pie para leerlo juntos. Si no traes Biblia, no te preocupes, lo voy a poner en la pantalla, pero lo vamos a leer en voz alta. ¿Les parece bien? Dice la palabra del Señor en
Salmo 112, versículos 1 al 2. Vamos a leerlo juntos, por favor. Que se oiga hasta la fila del restaurante que está aquí adelante, donde están todos los papás formados para entrar a comer. ¿Ok? Que se oiga hasta allá. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Toma tu lugar, por favor. Bien, seguramente en muchos lugares, en muchas iglesias se están compartiendo un mensaje hacia los padres. En cada cultura, amados hermanos, generación tras generación, los padres han sido llamados a ser más que proveedores. Algunos se han quedado en esa idea, que solo son proveedores, porque se pasan todo el tiempo trabajando en los negocios. Pero hemos visto que en cada cultura y en cada generación, y generación tras generación, los padres han sido llamados a ser más que proveedores. Son formadores de carácter, sembradores de valores, columnas morales en el hogar. Ese es el llamado para los papás. Formadores de carácter, sembradores de valores, columnas morales en el hogar. Pero hay una realidad. Hoy en día vivimos una época donde el modelo bíblico de paternidad ha sido distorsionado, se ha minimizado. Muchos hombres no saben, sí, hermanos, muchos hombres no saben ser padres porque no tuvieron un ejemplo a seguir. Otros están sintiendo el gran peso de la responsabilidad sin tener las herramientas espirituales para poder afrontarlas. Esa es la realidad. Y nos podemos dar cuenta de esta situación. Hay jóvenes con muy pocos valores, con muy pocos principios espirituales. En medio de esta crisis de identidad masculina y familiar, la palabra de Dios nos da una visión clara, firme, del tipo de padre que le agrada a Dios. Ahí está el modelo, que muchos hombres no hemos querido buscar, no hemos querido entender, y por tanto no hemos podido ser ese padre que agrada al Señor. En el Salmo 112 que hemos leído en los versículos 1 y 2, no está hablando de un hombre exitoso en términos del mundo, si nos damos cuenta, sino de un hombre que ha decidido, escucha, que ha decidido caminar con Dios en integridad, en temor reverente y amor por su palabra. De eso nos habla estos dos versículos. Ese hombre no solo bendice su propia vida, sino que deja una huella de bendición a sus hijos y a sus generaciones. Por eso es importante ese mensaje, y le doy gracias a Dios que tú estás acá, o que lo estás viendo a través de una transmisión en algún día de estos. Y esto es una gran noticia, amados hermanos. No importa si uno ha tenido un mal comienzo o si viene de una historia familiar fracturada. La buena noticia, amados hermanos, es que en Cristo cualquier hombre puede ser transformado en un hombre piadoso y poder ser un padre conforme al corazón de Dios. Esa es la buena noticia. En Cristo. Y solo en Cristo podemos lograrlo.
No es cuestión de perfección, no nos hagamos la vida difícil. No estamos hablando de hombres perfectos o de padres perfectos, no. No es esa la idea, sino de dirección, de dirección. No se trata de saberlo todo, no lo vamos a lograr saber todo, sino de seguir al Dios que sí sabe todo. Durante algunos meses pues ya vamos a cumplir un año. Vamos a cumplir un año en el que nos estamos reuniendo como varones. Y cada mes estamos viendo un tema que se llama la imagen del hombre piadoso. Gracias a Dios por lo que Dios ha hecho a raíz de esas reuniones mensuales. Hay otra reunión mensual que habla de los hombres, las mentiras que los hombres creen. Pero hablando específicamente de cómo tener una imagen de un hombre piadoso, hemos recibido mucha bendición. Nos hemos reunido, ya hemos rebasado los 20 hombres viniendo cada mes a aprender sobre cómo ser un hombre piadoso. Y los hombres ya saben la definición de piadoso o de piedad en la Biblia. Nos hemos reunido y hemos visto que en el contexto bíblico, la verdadera piedad nace de un corazón rendido a Dios y se expresa en una vida obediente y justa. Esa es la enseñanza que estamos recibiendo. Fíjate bien, no se limita a prácticas religiosas externas, porque algunos creen que, y lo digo con todo respeto, que venir los domingos es suficiente. Esa es una práctica religiosa externa, pero esta verdad bíblica de piedad no habla o no se limita a prácticas religiosas externas, sino que brota de una comunión íntima con el Señor, produciendo, por supuesto, frutos visibles de amor, frutos visibles de reverencia y de rectitud. Así que hago un comercial, hermano. Si no has venido a las reuniones de varones a ver cómo podemos lograr una imagen de un hombre piadoso, te invito. No te vas a arrepentir. Fíjate bien, cuando la Biblia habla de piedad, no se refiere, y lo insisto, no se refiere solo de ir a la iglesia o de seguir ciertas normas, no. Se trata de tener una relación real con Dios, que cambia y va a cambiar cómo pensamos, que va a cambiar cómo sentimos y que va a cambiar cómo actuamos. Esa relación real con Dios es vivir con respeto y amor y obediencia hacia Dios en todo momento. Vivir con respeto y amor y obediencia hacia Dios en todo momento. En medio de una congregación, en medio de tu familia o cuando estás a solas en tu recámara. Se cuenta la historia de un pastor que ya era anciano y fue entrevistado por un periodista y le preguntaron cuál era su mayor logro en la vida. Por supuesto, el pastor pudo haber dicho muchas cosas, pero no habló de sus tantos libros que había escrito, ni de sus prédicas que había preparado, ni siquiera de las iglesias que había plantado. El pastor solamente dijo lo siguiente: mi mayor logro es
que mis hijos aman a Dios. Y sus hijos también. Eso no lo logré siendo perfecto. Sino pidiéndoles perdón cuando fallaba. Y mostrándoles que yo también necesitaba la gracia de Dios todos los días. Amados papás, esa es la verdadera herencia. No es la fama, no es la fortuna, sino una vida que inspira a los hijos a amar al Dios de su Padre. Esa es la verdadera herencia. Hoy vamos a observar lo que dice el Salmo 112, versículo 1 y 2, para aprender tres verdades, tres columnas de un padre que honra a Dios y que con su ejemplo levanta una generación bendita. Yo le pido al Señor que los padres aquí presentes consideremos estos tres pilares para ser hombres piadosos y padres conforme al corazón de Dios. Si estás criando a un hijo, a unos hijos ahora, o si eres ya abuelo o bisabuelo, o si estás empezando tu camino como un padre espiritual, este mensaje es para ti hoy. Y por eso Dios te permitió estar aquí. Dios sigue levantando hombres que dejen huellas eternas en la tierra. Dios sigue levantando hombres. El primer pilar, la primer verdad que podemos ver en el Salmo 112, versículo 1, la parte primera, es que el temor es el temor de Dios. Es el fundamento del carácter piadoso. Dice ahí la primera parte del versículo 1 del Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ahora, yo sé que muchísimos, más de los que tú te podrías imaginar, se preguntan, ¿qué significa temer a Dios? Obviamente estamos invadidos de ideas del mundo, conceptos equivocados de lo que es el temor a Dios. El temor de Dios no es un miedo servil, sino una profunda reverencia. Una profunda reverencia, respeto y sumisión a Dios. Es el fundamento de una vida piadosa. El temor de Dios no es miedo. En la Biblia, amados hermanos, el temor del Señor es reverencia profunda, respeto santo por quien es Dios, su majestad, su poder, su justicia y su santidad. Reverencia profunda y respeto santo de quien es Dios. En la Biblia el temor del Señor es un reconocimiento de su autoridad absoluta, de su soberanía, que nos lleva a someternos voluntaria y amorosamente a su voluntad. En la Biblia el temor del Señor es conciencia viva de su presencia. Dios es omnipresente. Donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, Él está ahí. Y temor a Dios es conciencia viva de su presencia,
que afectan nuestras decisiones, palabras y prioridades. Un hombre que teme al Señor vive con integridad. Reconoce la autoridad de Dios y está guiando a su familia según los principios divinos. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, un padre que teme a Dios toma decisiones no por conveniencia, amados. No toma decisiones por conveniencia, sino por convicción, sabiendo que su vida está delante de Dios en todo momento. Dime a dónde puedes ir para esconderte de Dios. Ahora, ¿cómo se puede manifestar el temor de Dios en un padre? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se manifiesta? Primeramente, pone a Dios en primer lugar en su vida personal y familiar. Así es como se manifiesta el temor de Dios en un padre. Pone a Dios en primer lugar en su vida personal y familiar. Hoy veíamos en la clase de Marcos, Él es nuestra máxima prioridad. No hay nada más importante en nuestra vida que Dios. Nuestra máxima prioridad. Entonces, ¿cómo se manifiesta el temor de Dios en un padre? Pone a Dios en primer lugar en su vida personal y en la vida familiar. Fíjate bien, insisto en esto, hermanos, algunos están engañados. No solo asiste a la iglesia, sino que moldea una fe genuina y comprometida. Busca primero el reino de Dios y sus prioridades, decisiones y uso del tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo está el orden? ¿Cómo están las prioridades en tu vida? Si buscas primero el reino de Dios, tus prioridades estarán correctas. Primero es Dios, después es tu familia, y después es tu trabajo, y después es la iglesia. Y no por estar en este orden de prioridades la iglesia quiere decir que no es importante, pero si alteras cualquiera de estas prioridades, tu vida va a conflictear, a tener un conflicto. Primero es Dios, luego tu familia, tu trabajo y la iglesia. Busca primero el reino de Dios y sus prioridades, decisiones y uso de tiempo. ¿Cómo se manifiesta el temor de Dios en un padre? Dirige su hogar con justicia, con amor y humildad. Ese padre no es un padre autoritario ni permisivo, sino guiado por valores del reino de Dios. Trata a su esposa y trata a sus hijos con gracia. Trata a su esposa con amor. Trata a sus hijos con amor, con gracia, compasión y firmeza, reflejando el carácter del Padre que está en los cielos. ¿Cómo se manifiesta el temor de Dios en un padre? Toma decisiones con responsabilidad espiritual. Fíjate en esto. Él va a evaluar sus pasos a la luz de la palabra y además con oración. Ahí es donde se ve reflejado el temor de Dios en un padre.
No se deja guiar por la presión del mundo, sino por el deseo genuino de agradar a Dios. Hermanos, padres, el temor de Dios da estabilidad y dirección. El padre que teme a Dios no es voluble, ni se deja arrastrar por las emociones. Su vida está anclada a la roca firme que es Jesucristo. El Salmo 128 dice en el versículo 1: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Pregúntate, papá, pregúntate: ¿estoy moldeado? ¿Estoy modelando el temor de Dios en mi casa? ¿Estoy modelando el temor de Dios en mi familia? Pregúntate, papá. Mis hijos ven en mí un hombre que honra. Mis hijos ven en mí un hombre que obedece a Dios, incluso cuando nadie lo ve. Pregúntate. Tenemos que cultivar temor de Dios. Y cultivar el temor de Dios comienza con tiempo diario en su palabra. Estudios han revelado que si tú lees 20 minutos la Biblia, 20 minutos diarios, al fin de un año has leído toda la Biblia. 20 minutos diarios. Cultivar el temor de Dios comienza con oración constante, comunión con otros creyentes. Yo le doy gracias a Dios que hay reunión de varones, más de 20 ya nos hemos reunido, pero hay reunión de matrimonios, hay reunión de oración, comunión con otros creyentes, confesión y arrepentimiento cuando llegamos a fallar. Hermanos, el temor de Dios es el primero y más importante pilar de un hombre piadoso y de un padre conforme al corazón de Dios. Es la raíz donde brotan todos los demás frutos de carácter cristiano. Fíjate en esto: sin temor a Dios, no hay verdadera sabiduría. Ni siquiera un legado espiritual que dure. Por eso es importante, y es el primer y más importante pilar de un hombre piadoso. El segundo pilar, amados, es un padre que se deleita en la palabra. Así dice en la segunda parte del versículo 1 del Salmo 112: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bien, por supuesto que sabemos cuál es o qué significa deleite. Cuando te hace tu esposa ese guiso que te gusta, te deleita. No hablemos de cuáles porque sé que ya ahorita empieza a hacer hambre, pero eso lo tenemos perfectamente entendido, lo que se deleite. Pero ¿qué podemos entender en deleitarse en los mandamientos? ¿Qué debemos entender en deleitarse en los mandamientos? Fíjate bien, no se trata de leer la Biblia o la palabra de Dios por obligación. Vamos a notar la gran diferencia. No se trata de leer la Biblia por obligación o por costumbre religiosa. Deleitarnos implica disfrutar, encontrar gozo, satisfacción y dirección
en la palabra de Dios. Eso es algo completamente distinto a leerla por obligación. Deleitarse en los mandamientos es el tipo de relación con las Escrituras que transforma la mente, dirige el corazón y moldea el carácter. Muchos sabemos el Salmo número 1, por lo menos el versículo 1 y 2. Y el 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y la segunda parte dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para un padre esto significa que la Biblia no es un accesorio espiritual, porque nos vemos bien guapos viniendo a la iglesia con una Biblia bajo el brazo. Y si tiene aquí un león de Judá, o si tiene la palabra en piel tallada que diga Jehová es mi pastor, hermanos, la Biblia no es un accesorio espiritual, sino el fundamento de su vida personal, el fundamento de su vida familiar y el fundamento de su vida relacional. ¿Por qué? ¿Por qué es esencial para un padre deleitarse en la palabra? ¿Por qué es esencial para un padre deleitarse en la palabra? Primero, porque guía sus decisiones. ¿Cuántos padres tenemos que tomar decisiones al día? ¿Cuántas decisiones? ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué voy a hacer en el trabajo, en el negocio? ¿Cómo voy a tratar a mis empleados? ¿Cómo voy a tratar a mis jefes? ¿Por qué es esencial para un padre deleitarse en la palabra? Porque va a guiar sus decisiones. Un padre enfrenta decisiones día tras día y muchas. Un padre corrige. Un padre disciplina. Un padre necesita prioridades en su trabajo, en sus finanzas, en su familia, en su matrimonio. ¿Por qué es esencial que un padre se le deleite en la palabra? Porque guía sus decisiones. La palabra lo hace sabio, firme y compasivo. Dice la palabra, Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué es esencial para un padre deleitarse en la palabra? Porque va a moldear su carácter. Hermanos, el día de ayer comenzamos a ver cómo la palabra de Dios, en la reunión de varones, cómo la palabra de Dios va a transformar el carácter. Y a veces tenemos mal entendido lo que es el carácter, lo confundimos con el temperamento, con la apariencia. No, el carácter es mucho más importante. Y hay quien decía, es que nacemos con un carácter y ese carácter jamás va a ser modificado. Error. Porque el carácter puede ser transformado por el poder de Dios. Y ahí vamos a estar, hermanos, los invito a que se reúnan con los varones. Vamos a ver cómo la palabra de Dios transforma el carácter de un hombre piadoso. Un padre conforme al corazón de Dios no reacciona según su carne, sino responde conforme a la verdad que habita en él. La palabra forma
dominio propio, paciencia, amor, humildad, fe. ¿Por qué? Porque es esencial para un padre deleitarse en la palabra, y también porque enseña con autoridad espiritual. Fíjate bien, un padre no puede guiar a sus hijos a lo que él mismo no está viviendo. ¿Entiende? No puedes guiar a tus hijos a algo que tú no estás viviendo. Es esencial porque enseñas con autoridad y espiritual. Sus palabras cobran peso cuando su vida refleja la palabra de Dios que Él enseña. Fíjate bien en esto. Un padre que ora y estudia la Biblia diariamente será un modelo visible para sus hijos. Un modelo visible para sus hijos. Ellos sabrán que aún desde muy pequeños, y dirán: mi papá habla con Dios todos los días. Y tenemos un ejemplo bíblico muy importante. Y este personaje se llama Josué. Josué. Palabras hermosísimas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Déjame decirte algo, y te dejo de tarea que en tu casa puedas leer Josué 1 del 1 al 9, pero te hago una reseña. Josué era un líder fuerte y valiente, pero no por su poder militar, sino por su dependencia a la palabra de Dios. Era así, fuerte y valiente, pero no por el poder que le daba sus ejércitos. En Josué 1:9, que te dejo de tarea, nos dice que después de la muerte de Moisés, Dios llama a Josué para que asuma el liderazgo del pueblo de Israel. ¡Qué tremenda tarea! Le encomienda una gran tarea: guiar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. Y aunque era un reto prácticamente imposible, inmenso, Dios le asegura que así como estuvo con Moisés, también estará con él. En este pasaje Dios repite una instrucción clave y lo hace en Josué 1, versículos 6, 7 y 9. Y esta instrucción es clave que deberíamos de nosotros de considerar, y dice: esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice en el versículo 6. Y en el versículo 7 dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9 dice: esfuérzate y sé valiente. La fortaleza de Josué no debía venir, la fortaleza de Josué no debía venir de sus capacidades, sino de la presencia constante de Dios. Dijo Dios en el versículo 5: no te dejaré ni te desampararé. La fortaleza de Josué no debía venir de sus capacidades, sino de la obediencia fiel a la palabra, meditar y obedecer la ley de día y de noche, y también de la confianza en que Dios cumpliría su promesa. Hermanos, este pasaje para ti y para mí, como padres, como hombres, nos enseña que cuando enfrentamos nuevos desafíos, cuando enfrentamos nuevas responsabilidades, la clave del éxito está en confiar en Dios, obedecer su palabra
y caminar con valentía en su presencia. El ejemplo de Josué nos recuerda que un hombre de Dios se sostiene todos los momentos de su vida en la palabra de Dios. Aquí es donde nos debemos de sostener, y por eso puede levantar a su familia y ser una familia estable y de hecho una familia conforme al corazón de Dios. Pregunto, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Tus hijos te han visto buscar un consejo en la palabra de Dios? ¿Les hablas de versículos que te han transformado o confrontado? Y fíjate bien en este punto. ¿Hay Biblia en tu casa? Fíjate en esto. ¿Hay Biblia en tu casa? No solo en un mueble y abierta en el Salmo 92, no. ¿Hay Biblia en tu casa? ¿En tus conversaciones? ¿Hay Biblia en tus conversaciones? ¿Hay Biblia en tu estilo de vida? Tus hijos, escucha, tus hijos no recordarán solo lo que les enseñaste, sino lo que te vieron practicar. Qué bueno sería que tu hijo, tu hija, tu nieto, es que mi padre, es que mi abuelo decía, hacía conforme a la palabra de Dios. Y tercer pilar, un padre que deja una herencia espiritual. Dice el versículo 2 del Salmo 112, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. La verdadera herencia, hermanos, no es material. La verdadera herencia es espiritual. Por supuesto que vivimos en un mundo que mide el éxito en base a lo que dejamos en el banco. ¿Cuánto tiene la cuenta o cuántas cuentas tienes? En las propiedades que has acumulado. Pero la Biblia pone un gran énfasis en lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos. Ese es el éxito, en lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos. ¿Puedes dejarle una casa? Pues por supuesto, ya está la casa ahí. ¿Puedes dejarle un negocio? Pues gracias a Dios, puedes tener un negocio próspero. Por supuesto que estás empeñado en dejarle una buena educación. Pero si no les dejas la fe, si no les dejas el temor de Dios, si no les dejas un ejemplo de integridad, entonces esa herencia, esa casa, ese negocio, esa educación estará incompleta. Por Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Una buena herencia no es solo una cuenta bancaria, sino una vida que deja huella espiritual en las generaciones. Yo espero y le ruego a Dios que no solo mis hijas, mis nietos, y si Dios me diera la oportunidad de mis bisnietos, haya yo dejado una huella de fe, de amor, de congruencia,
y que recuerden a ese padre o a ese abuelo. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 del Salmo 112: su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué significa esto? Poderosa. No es en el sentido militar, si queremos verlo, no es en el sentido económico, sino en influencia espiritual, en el carácter firme, en el impacto para el bien. Los hijos de un hombre que teme al Señor caminan con seguridad, con identidad y con propósito. ¿Cuántos adultos, cuántos jóvenes están viviendo sin propósito? Un padre que ora, un padre que enseña la palabra y que guía con el ejemplo, fortalece a sus hijos para resistir los desafíos del mundo. ¿Qué hace a un árbol fuerte? No es lo que se ve, hermanos, sino las raíces. Así también los hijos de un padre piadoso, de un hombre conforme al corazón de Dios, se nutren de raíces profundas de fe que lo van a sostener cuando vengan los grandes ventarrones de la vida. Y también dice la palabra de Dios: la generación de los rectos será bendita. Y esta es una extraordinaria promesa. No dice que los hijos serán perfectos, por supuesto que no. No lo son. Pero sí que recibirán la bendición por el legado de un padre recto, íntegro, congruente. Un padre que camina en justicia y en temor de Dios provoca la gracia de Dios, que la gracia de Dios fluya en su hogar. Y muy pocos hijos y muy pocas esposas se dan cuenta de que lo que tienen, poco o mucho, es por la gracia y misericordia de Dios. Esta bendición trasciende lo físico, alcanza inclusive a nietos y bisnietos y más allá. Dice Éxodo 26, después de haber dado los 10 mandamientos, en el versículo 6 dice: pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y te pregunto, hermano, hermana, inclusive, ¿qué herencia estás dejando? Si hoy partieras con el Señor, si el Señor te llamara a su presencia, ¿qué herencia has dejado? Y te hago estas preguntas como tu hermano en Cristo, pero sobre todo como tu pastor. ¿Qué recuerdos tendrán tus hijos de ti? Serás recordado como un hombre que oraba, como uno que era paciente y temeroso de Dios, o solo como alguien que trabajó mucho y tanto que no tenía tiempo para Dios y para sus hijos. ¿Cómo será la herencia que tú dejas? Recuerda, la mejor inversión de un padre es el corazón de los hijos. El Día de la Madre hablábamos de Timoteo y hablábamos de Eunice y de su abuela, de la influencia que fueron para Timoteo, la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Aunque Pablo menciona aquí a la madre y a la abuela, el principio se mantiene. ¿Y cuál es ese principio? La fe puede
y debe ser transmitida de generación en generación. Hermanos, ya para terminar, ser padre no es solo una responsabilidad, velo así, no es solo una responsabilidad, es una oportunidad que Dios te da, una oportunidad divina de impactar a tus hijos y a tu demás descendencia. Cada padre creyente está llamado a ser un canal de bendición en las siguientes generaciones. Así que yo te invito a que reflexiones. ¿Estoy dejando solo cosas o estoy dejando fe? ¿Estoy formando hijos exitosos según el mundo o estoy dejando discípulos de Cristo? ¿Cómo concluir? Hoy hemos visto lo que es un hombre piadoso y un hombre conforme al corazón de Dios. No es un hombre perfecto, pero sí un hombre que teme al Señor, se deleita en la palabra y deja una herencia espiritual. Teme al Señor, vive con reverencia, obediencia y dependencia de Dios. Se deleita en la palabra, ama la Escritura y la pone en práctica en su hogar. Y deja una herencia espiritual, invierte en las generaciones futuras con fe, ejemplo y oración. Y déjame decirte algo, hermano, hermana, padre sobre todo. El mundo necesita urgentemente padres así. La iglesia necesita urgentemente padres con estas características. Las familias necesitan urgentemente padres con ese modelo. Quizás algunos hoy aquí sienten que han fallado como padres. Otros están comenzando apenas el camino. Y otros tal vez ni siquiera tuvieron un padre piadoso como ejemplo. Pero la buena noticia, hermanos, está en que Dios quiere restaurar, capacitar y levantar a cada padre que se rinde a su voluntad. No importa tu pasado, lo que importa es lo que estás dispuesto a comenzar lo más pronto posible, y si fuera hoy, ya te tardaste. El legado comienza con una decisión: temer al Señor y deleitarse en su palabra. Así que yo quiero reconocer y honrar a cada padre que está presente hoy. Y quisiera orar por cada uno. Ponte de pie, papá. Ponte de pie, papá. Hoy no hay muchos. Entonces sí cabemos aquí al frente. Vente para acá. Yo pensé que iba a estar llena, pero vente para acá, los que estamos. Vamos a orar. Esposas, hijos que están atrás.